Buenas. A continuación, vamos a ver cómo utilizar una herramienta propia diseñada por nosotros. En vídeos anteriores hemos visto cómo diseñar un puntero y hemos, con un programa de diseño, en este caso hemos utilizado OpenSCAD y la hemos diseñado. A continuación, esa herramienta la hemos impreso en una impresora 3D y tras ello vamos a hacer el montaje y configuración de dicho puntero. Los pasos de este vídeo van a ser pues, imprimir la herramienta, montarla en la brida y por último configurar el TCP y el payload. Bueno, a continuación vamos a ver cómo instalar esta herramienta. Es la herramienta que hemos diseñado en OpenSCAD, en el puntero, pero he añadido un código que es este de aquí, que son los taladros de la brida, cogiendo las medidas del fabricante en la documentación técnica que aporta. Pues aquí tenemos la posibilidad de ver las dimensiones de la brida. Nos podemos ir aquí o de OnRobot o directamente la documentación del fabricante del robot, ¿no? De Universal Robot. Bien, pues este puntero lo hemos impreso y queda de la siguiente manera. Bueno, ahí tenemos la brida desnuda, digamos, sin ninguna herramienta. Y esta es el puntero que hemos impreso. Bien. Los taladritos son estos de aquí, hemos hecho los 4 taladros. Y para poder utilizar los tornillos que teníamos, lo que he hecho es lo siguiente. Es avellanado y agrandado 2 de estos taladros para poder meter el tornillo, embutirlo y que lleguen a la brida. Bien. Esto como práctica lo suyo sería este puntero, hacerle ya el avellanado directamente pues con OpenSCAD. En este caso, tenemos ahí los 2 tornillitos. Como este puntero es algo que no va a llevar apenas fuerza, con un par de tornillos va a ser suficiente. Ahí estaría. Ahora lo siguiente sería configurar el TCP y el payload. Antes de nada voy a configurar el payload, ya que la garra que tenía puesta antes pesaba 1,2 kilos o algo así, y este puntero pesa mucho menos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos puesto algo que pesa mucho menos de lo que el robot se cree? Pues que el robot, si nosotros liberásemos, por defecto se va a ir hacia arriba, ¿no? Porque hace la fuerza como para mantener 1,2 kilos. Y efectivamente vemos que se va para arriba y nos sale una alerta. ¿Sí? Nos dice parada de protección. Nosotros podemos habilitar nuevamente el robot y entonces aquí tendremos que cambiar esta configuración. Dependiendo del material, de la densidad de dicha, en este caso es PLA, pesa muy poco, nosotros nos podemos ir aquí al payload y configurar en vez de 1,25 kilos, pues no sé, a lo mejor esto pesará 0,125, ¿no? 125 gramos más o menos. Entonces con esto en principio ya no debería de dar este problema. Pulso el botón de Freeride. Sí, porque no se ha guardado. Habilitar robot. Establecer ahora. No le he dado a establecer. Ahora ya sí está configurado como payload los 125 gramos. Si yo le doy al Freeride, efectivamente ahora ya no se mueve ni para arriba para abajo y me deja moverlo con libertad. Bueno, a continuación vamos a ver cómo ajustar el TCP de la herramienta, es decir, la distancia que hay entre la brida y el punto final de la... Entonces, esto sabemos que dentro de instalación podemos modificar el TCP o punto central de la herramienta. Entonces, nosotros ahora mismo, pues aquí se pueden tener desplegados los distintos TCPs, porque este TCP puede cambiar en función de la herramienta. Podemos tener un TCP múltiple
Y nosotros en nuestro caso, si lo quisiésemos modificar, pues podríamos... Aquí tenemos el... Vamos a poner... Bueno, vamos a crear uno nuevo, ¿vale? Vamos a poner... Lo vamos a llamar TCP puntero. Y aquí tenemos dos opciones. O bien poner el TCP con los parámetros que nosotros conozcamos, bien, y la medición que hagamos, o bien la posibilidad de medirlo. Bien. Si nosotros queremos ponerlo manualmente, pues dado que conocemos cómo es la herramienta, pues si medimos la altura de la brida, que son aquí, bueno, la altura del acople son 8, más 120, más altura de la punta otros 20, pues tenemos 20 más 120 más 8 son 148. Entonces nosotros podríamos decir aquí que en Z son 148 y lo tendríamos. Bien, con esto estaríamos arreglado. Tendría que dar a asignar y ahora mismo estaría configurado el TCP puntero. Bien, ya que está en la punta, en la posición central, podemos fijarnos aquí en cómo se han modificado las flechas, ya que el TCP actualmente no está en la brida, sino que está desplazado con respecto al eje Z de la herramienta, esos 148 milímetros. Podríamos probar, por ejemplo, si en vez de 148 nosotros le ponemos solo 48, vemos que este de aquí se acercará a los 48 milímetros. Bien, entonces como el puntero tiene esa longitud, pues lo que vamos a hacer es poner los 148 y con esto estaría listo para trabajar. Bien, ahora vamos a suponer que nosotros no lo conocemos, es decir, pues tenemos una medida cualquiera, no tenemos ni idea de dónde se encuentra, ¿vale? Y tenemos ahí unos parámetros puestos al azar, que podrían ser todos ceros. Y lo que queremos hacer, porque la herramienta no la hemos hecho nosotros, y resulta que no tenemos instrumentos para medirlo o es muy difícil de medir, pues podemos recurrir al método de los 4 puntos y utilizar los sensores del propio robot para medir la información. Entonces, actualmente vemos que efectivamente los ejes de la herramienta están fijos a la brida. Vamos a darla a medir. Y vamos a establecer 4 puntos. Para establecer ese primer punto, vamos a recurrir a moverlo en modo free drive. Bueno, ahora mismo lo tenemos mal configurado la carga, ¿bien? De tal forma que si nosotros pinchamos el modo free drive, pues fijaos que esto se va para arriba. A ver, vamos a comprobar. No, ya está bien. Es que ha pasado que le he dado clic sin querer. Bueno, sí está bien. Nosotros le damos y... Vale, sí. Efectivamente yo lo suelto y no se va para arriba. O sea, la masa más o menos está bien configurada. Entonces voy a configurar esos puntos, como hemos dicho, esos 4 puntos. Este primer punto podría ser ese de ahí. Lo guardamos. Vamos al siguiente punto. A ver, que estoy haciéndole fuerza yo. Ahora. Pongo, por ejemplo, ahí. Esto cuanto más precisión, evidentemente, mejor será la lectura. Otro punto que podría ser... Así. Esto luego el robot hará una media de todos esos puntos. Y por último, voy a moverlo bastante, sin que me llegue a dar una singularidad. Ahí más o menos. Bueno, he movido un poquito el eje, eso debería ser un punto fijo, porque este eje lo tengo así. Y con esto quedaría configurado el TCP o punto central de la herramienta.
con las medidas tal cual lo he hecho, que lo he hecho de forma bastante imprecisa, pues bueno, nos da 145 y pico, son 146. Realmente tenemos una desviación. Nosotros sabemos que es 148, por tanto, hay una desviación de 2 milímetros de la lectura que yo he hecho con respecto a la lectura real. E incluso el eje Y tiene una desviación de 0,45 milímetros, porque realmente sabemos, esto si nosotros lo conocemos, que ese puntero está centrado en la base de la brida, lo podríamos incluso modificar manualmente sobre la medida que él ha hecho. Y en posición X también sabemos que está centrado. La desviación que hemos tenido es inferior al milímetro. Y eso que no hemos ajustado. Entonces, pues bueno. Y esto, pues si lo conocemos, se pone, y si no, pues con la medición que se haya hecho, pues perfecto. Y con esto quedaría guardado esa configuración del TCP puntero, que sería el punto central de la herramienta. Bien, aquí podemos ver cómo se ha quedado ahora mismo. Bueno, pues efectivamente es desviado esos 146 milímetros, 145 y pico, con respecto a la base de la herramienta. A continuación vamos a ver cómo configurar la carga o payload. Bien. Vamos a hacer de forma similar a lo que hicimos antes. Vamos a configurar un nuevo payload, ya que dependiendo de lo que tengamos en la punta, pues va a tener, o lo que acoplemos, la herramienta que pongamos, va a tener una masa o va a tener otra. Vamos a poner payload puntero. Y esto pasa algo similar a lo que ocurre con el TCP o punto central de la herramienta. Nosotros podemos tener datos de esa herramienta o no tenerlos. Si tenemos los datos, pues nosotros podemos hacer unos cálculos, ya que esto es una pieza que la hemos impreso en 3D, sabemos la cantidad de gramos que ha pesado la pieza. Bien, utilizando una aplicación, el propio, vamos a ver, por ejemplo, esta es la de Bambu Lab, pues bueno, uno de los programas que hay para poder imprimir. Si nosotros previsualizamos, aquí a la hora de, nos dice cuántos gramos pesa la pieza que vamos a imprimir. En el caso del puntero, creo que nos daba 100 y pico, también dependerá del relleno que pongamos y el tipo de material que utilicemos. ¿Bien? Si utilizamos hierro, pues tendrá otra densidad distinta que el PLA y pesará más. ¿Bien? Entonces, si nosotros conocemos la masa, pues la podemos poner directamente. Vamos a suponer que son 0,100. Bien. O sea, 100 gramos más o menos. Pues bueno, pues con eso estaría. Centro de gravedad habría que calcularlo. Nosotros teniendo las distintas formas geométricas, como es el cilindro de abajo, este cilindro y este cono, podríamos calcular el centro de gravedad. ¿Que lo conocemos? Pues directamente ponemos aquí cuál es su centro de gravedad. Probablemente en X sea 0, en Y sea 0, y aquí pues será cerca de la brida, pues un punto intermedio por ahí. ¿Qué podríamos hacer? Pues al igual que hemos hecho con el TCP, podemos medirlo, medir todos los parámetros. En este caso es una herramienta muy simple, pero puede haber herramientas con una forma geométrica donde calcular el punto central de la herramienta, o sea, el punto del centro de gravedad no sea inmediato. Entonces, vamos a medir centro de gravedad haciendo algo similar a lo de antes, pero en este caso no hace falta tener en cuenta las posiciones o el punto donde se hace, simplemente el tener en distintas orientaciones la herramienta, y con eso ya sí que se quedaría grabado. Entonces vamos a ver una primera posición. Bueno, podría ser esta misma, esta la podemos guardar como primera posición. Vamos a otra posición, que puede ser, por ejemplo, esta de aquí. Y ahora mismo lo que está haciendo el sensor es medir las fuerzas para posteriormente hacer los correspondientes cálculos. Si lo muevo antes de liberar el modo Free Drive, perdón, pues salta la alarma. Este sería otro punto, o otra pose más bien. Y por último, por ejemplo, así. Bien, y con esto pues ya tenemos los datos. ¿Qué nos ha dicho? Nos dice que el centro de gravedad es 0, 0, 0,
bueno, pues lo ha considerado así. La masa realmente estamos hablando de tan poquito que realmente gran parte de la densidad está aquí y los sensores casi que ni lo han apreciado, ¿no? La masa, fijaos, dice que son unos 70 gramos. Estamos hablando de un sensor de un robot industrial que puede llevar hasta 3 kilos de carga. Pues bueno, estamos en la escala baja. Pues nos está indicando que son 70 gramos. Si nosotros guardamos, esta configuración sería válida y ya tenemos configurado pues, el payload del puntero. De tal forma que cuando nosotros usemos este puntero, que podría ser un dosificador o simplemente para hacer, no sé, alguna marca en algún objeto, pues a la hora de moverse, pues se tendría en cuenta esta configuración. Por lo cual, podríamos guardar ya esta instalación. Tenemos TCP configurado, carga configurada, y siempre que usemos esta herramienta, pues deberíamos utilizar esta configuración.